En lo que va del año, lamentablemente murieron runners participando en una carrera de 10 kilómetros en Chincha, en la maratón de Medellín en Colombia e incluso en un gimnasio en Miraflores, en Lima, Perú. En episodios anteriores hablamos de la importancia del cuidado de nuestro corazón como runners, es decir, la visita al médico y la evaluación física y cardiológica antes, durante los entrenamientos y previa a una carrera, sobre todo a una maratón. Muchos runners utilizan relojes inteligentes como una herramienta muy útil para el entrenamiento. Sin embargo, ¿cuántos corredores saben que tienen en sus muñecas un gran aliado no solo para mejorar su rendimiento, sino cuidar su corazón? ¿Qué funciones específicas y avanzadas de monitoreo cardíaco cuentan los relojes inteligentes para deportistas y runners en particular? ¿Sabemos leer e interpretar los datos que recopilan estos dispositivos, sobre todo para prevenir y cuidar nuestra salud cardíaca? Hola, soy Carles Álvarez, esto es Maldito Runner y en este episodio conversamos sobre latidos inteligentes, relojes y el corazón del runner. Maldito Runner, un podcast conducido por Carles Álvarez donde cada kilómetro recorrido y cada zancada son acompañados de relatos, información útil, sorprendente e inspiradora, al ritmo de tu pasión. Nos acompaña Luis Villalta, con quien conversamos varios programas atrás sobre la tecnología en el running, el caso de los relojes inteligentes. Además de deportista, runner y maratonista, es gestor de producto de la línea deportiva de la marca Garmin, representada por Swisscorp en el Perú y Bolivia. Bienvenido, Luis, nuevamente a Maldito Runner. Agradecerte primero por la invitación, el saludo también, y pues bastante feliz de estar aquí de nuevo en tan poco tiempo para volver a conversar de un tema tan importante y tan interesante, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un electrocardiograma y un monitoreo óptico de un reloj inteligente? Bueno, de todas maneras que el electrocardiograma ya viene a ser un dispositivo médico, ¿no? Un dispositivo médico que va a dar una precisión bastante alta en lo que vienen a ser variaciones entre justamente cada latido, ¿no? Hay los latidos, no solamente, los latidos del corazón no solamente están parametrados por las pulsaciones por minuto, sino entre cada latido hay pequeñas variaciones que también se dan, ¿no? Y esas variaciones ya los detecta el electrocardiograma. En esas pequeñas variaciones, esa pequeña variación entre cada latido se llama variabilidad de frecuencia cardíaca. Un electrocardiograma, al ser un dispositivo médico, llega a ese nivel de tecnología justamente para darte una potencial diagnóstico, ¿no? De un posible nuevamente malestar cardíaco probablemente, ¿no? Lo que obviamente ahí es cuando uno ya tiene que tomar las precauciones o las indicaciones del médico, mientras que un dispositivo óptico o el sensor de frecuencia cardíaca, mejor dicho, de del reloj, nuestros sensores ya tienen ya el nivel de tecnología lo suficientemente avanzado como para poder medir no solamente también la frecuencia cardíaca, sino la variabilidad de frecuencia cardíaca. Esto se hace mucho más preciso cuando ya nos ponemos la banda cardíaca, que también la tiene Garmin, ¿no? Porque obviamente para los que usan los productos, tal vez en algún momento hayan querido saber cuál es la diferencia entre la banda y entre el reloj y la banda, ¿no? El reloj lo que hace, el sensor de frecuencia cardíaca tiene un láser, ¿no? Este láser le envía una señal o una frecuencia justamente a las contracciones sanguíneas que tenemos, ¿no? Y en base a eso mide la frecuencia cardíaca. Obviamente esto puede ser obstruido por, si tengo un tatuaje en la zona, si tengo ¿no? muchos vellos en la parte también de la muñeca, qué tanto me estoy ajustando la muñeca, ¿no? Entre otros factores que hacen que a veces esta medida pueda variar un poco frente a la precisión que uno podría esperar, ¿no? Pero con la banda cardíaca esto se elimina completamente porque la banda cardíaca toma los latidos directamente del corazón. Entonces ahí ya la presión es mucho más grande, ¿no? Decimos probablemente que el sensor de frecuencia cardíaca debería estar casi a un 90, máximo llegar a un 95% de precisión, y la banda cardíaca sí debería estar pegado a un 98-99% de precisión. Por eso vendría a ser la diferencia. Obviamente, el reloj, y siempre se lo decimos a nuestros usuarios en general, no es un dispositivo médico. Siempre es mejor chequearse con un dispositivo médico, pero puede ayudar muchísimo, ¿no? Puede ayudar muchísimo. Entonces, la diferencia está en dos cosas que acabas de decir muy clara y que todos nuestros oyentes runners que tienen relojes o que quieren comprarse un reloj, está en que uno es un dispositivo médico, electrocardiograma, y el reloj es un dispositivo tecnológico para los deportistas. La otra diferencia también está en la precisión, ¿no?
Sin embargo, a pesar que la precisión de un dispositivo médico como un electrocardiograma es muy alta, tampoco es que es al 100%, porque nada es 100%, ni nada es 0%, ¿no? Los relojes son, a pesar de ser menos precisos, sin embargo, tienen una gran utilidad. ¿Cuál es esa utilidad? Y la utilidad principal que uno podría tener para temas de frecuencia cardíaca son dos, diría. Una es para como medidor de esfuerzo, ¿no? Es importante que uno como deportista sepa cuáles son sus umbrales de frecuencia cardíaca, o las zonas, como se conocen, ¿no? Hay desde zona 1 hasta zona 5. Zona 1 es una zona de frecuencia cardíaca muy baja donde uno es la zona de frecuencia cardíaca normalmente en la que uno tiene cuando camina en la calle, ¿no? Cuando uno está relajado caminando. Y zona 5 es cuando uno ya hace una actividad muy intensa, ¿no? Cuando los latidos son muy, muy altos y uno está casi al 80-90% de su frecuencia cardíaca máxima. Entonces, un dispositivo como un reloj Garmin identifica la zona de frecuencia cardíaca en base a la edad y otros factores corporales y biológicos de la persona, pero también uno lo puede programar. Uno puede programar su zona de frecuencia cardíaca si se ha hecho una evaluación o si ha hecho una evaluación un poco más específica en un centro deportivo o con un coach que le ha dicho, no, mira, en base a tus resultados, estas son tus zonas de frecuencia cardíaca, uno lo puede programar en el reloj y en base a eso el reloj obviamente le va a ir midiendo esta zona de frecuencia cardíaca. Esto es, como te digo, muy importante por dos cosas. Primero, porque hay muchas personas que entrenan en relación a la frecuencia cardíaca, ¿no? Y entrenar en relación a la frecuencia cardíaca, yo no me opongo en absoluto, son diferentes métodos de entrenamiento. Justamente uno lo que permite es que uno sepa que cuando, por ejemplo, esté en una zona 2 o 3, esté entrenando la parte aeróbica, ¿no? Que tiene un beneficio particular, y cuando entrena en zona 4 o 5, está entrenando la parte anaeróbica, que tiene otro beneficio. Entonces, te da un indicador muy bueno de eso. Y la segunda parte es que permite que justamente personas que tienen potenciales problemas cardiovasculares sepan realmente hasta qué nivel de frecuencia cardíaca deberían llegar antes de que su actividad sea muy intensa y pueda potencialmente ser contraproducente, ¿no? Y puedan tener un inconveniente de esa magnitud. Lo bueno de esto es que en nuestros dispositivos uno puede poner alertas de frecuencia cardíaca máxima, por ejemplo, ¿no? Como para que cuando yo ya me estoy acercando, el reloj comience a vibrar y me va avisando, porque obviamente a veces no me doy cuenta, ¿no? A veces, como bien sabes, Gerlos, tú también siendo un corredor, sabes que nos gana la adrenalina un poco en las carreras, ¿no? Uno está muy, muy feliz, muy emocionado, sale nomás, comienza y todo. Hay partes en las que cuando uno está haciendo deporte, que no se da cuenta que realmente el esfuerzo está siendo un poquito más alto de lo que debería estar llevando, ¿no? Entonces, estas alertas son justamente la medicina perfecta como para combatir esa adrenalina y que sepamos en tiempo real si realmente estamos corriendo a una frecuencia cardíaca elevada o no, especialmente para aquellos que tienen problemas o potenciales problemas cardiovasculares. Entonces, la utilidad está básicamente en dos cosas, ¿no? El tema del entrenamiento, para hacer un entrenamiento más consciente, más eficiente, más efectivo, y el tema de salud, ¿no? Que estemos Tal cual. atentos a señales cuando superemos ese umbral de que nuestro corazón de pronto nos está diciendo, oye, ¿no? Está pasando algo conmigo, para, bájale, y que no lleguemos a ese extremo, ¿no? Una muerte súbita, que probablemente va por ahí el asunto, ¿no? El deportista está corriendo en una maratón, sobre todo tremendo esfuerzo, supera su límite y el corazón pues también tiene sus límites como todo el cuerpo, ¿no? Ahora, qué importante es este punto que dices tú, ¿no? Si bien es cierto, como hemos dicho, el tema médico, el dispositivo médico es una cosa, el tema deportivo, reloj inteligente es otra, pero cómo se complementan, ¿no? A mí me ha pasado una experiencia muy particular. Haciendo el programa de esfuerzo físico, de la prueba de esfuerzo físico, logré hacerme la prueba de esfuerzo físico después de tiempo de pandemia, porque antes de pandemia me la había hecho por mi trabajo como consultor en temas ambientales. Me hacían siempre una prueba para ir a una mina o para ir a una zona, digamos, de altura. Y después de pandemia no me la hice. Gracias digamos, a la entrevista que hice en el programa de esfuerzo físico, me dieron ese servicio. Y en la prueba de esfuerzo físico salió todo bien, ¿no? Mi corazón, etcétera. Sin embargo, detectaron una pequeña fallita, ¿no? Una insuficiencia en la válvula aórtica. Insuficiencia. El médico, el especialista, dijo muy bien, eh, te sugiero que vayas al cardiólogo para que te haga un ecocardiograma ya más específico. Efectivamente, el eco confirmó que tengo una insuficiencia pequeña, leve. Sin embargo, no es limitante ni me prohíbe para seguir haciendo el ejercicio. Sin embargo, ya es una alerta. Y luego volví con el médico y programé mi reloj ya en función de estos datos.
Entonces, ya mi reloj me está acompañando. Si bien es cierto, no es un Exacto. médico, pero ya me está diciendo, pues, y eso creo que es fundamental. Me da más confianza, porque a cualquiera que le digan, Exacto. oye, tienes un problema cardíaco, te asusta, ¿no? Pero sin embargo, ya me da tranquilidad. Yo estoy saliendo a correr normal, mis 15, 20, 25, estoy preparándome para maratón, ultramaratón, pero ya con esa tranquilidad, ¿no? Que el reloj me manda la alerta y yo le hago caso, ¿no? Entonces, qué fundamental es lo que estás diciendo, ¿no? Y sobre todo en una marca como Garmin, líder y de mucha avanzada, que tiene todas estas herramientas tecnológicas que nos permiten justamente tener esa seguridad al correr. Ahora, tú dijiste que no te opones a que el entrenamiento sea por el tema de frecuencia cardíaca, por el tema de las zonas de esfuerzo cardíaco, esfuerzo físico. Sin embargo, hay poca gente que, conversando con muchos runners que tienen sus relojes, que manejan esto, ¿no? ¿Qué es lo que tendría que hacer un runner cuando tiene este reloj inteligente para comenzar a usar tanto en las zonas de frecuencia cardíaca como también este tema de las alertas que has dicho tú, ¿no? Claro, claro. Primero, déjame que comentar un poco con lo que decías, porque creo que estoy muy de acuerdo con lo que estabas diciendo. O sea, ese viene a ser el orden real, ¿no? Primero la evaluación médica y después que el reloj sea el complemento, ¿no? O sea, esa es la combinación perfecta, ¿no? Como dices, el reloj nunca va a poder identificar ese tipo de problema que tú no, esa insuficiencia, esa obviamente no es tu capacidad, pero ya al haberla detectado, tú mismo has podido programar las alertas como para hacer que cierto umbral no puedes pasar porque ya es un poco más regoso el tema. Entonces, esa viene a ser justamente la recomendación creo que para todas las personas que oyen tu programa y que usan los dispositivos también, que obviamente esto acompañado de una prueba de esfuerzo, ya con eso tenemos un nivel de seguridad muy alto, ¿no? En cuestión a lo que venimos haciendo, así que quería comentar eso de todas maneras. Para responder la segunda pregunta, eh, entrenar personas es un tema muy particular. Yo a alguien que entrena personas de frecuencia cardíaca sí le diría que definitivamente no use solo el reloj, sino use la banda cardíaca también. Porque obviamente el reloj, la especialidad que tiene es la precisión con GPS, ¿no? Entonces, cuando entreno con la precisión con GPS, que ahora todos nuestros relojes prácticamente ya se pueden coger hasta 5 satélites a la vez, entonces la precisión es muy alta. Cuando entreno por ritmos, estoy entrenando con una presión muy alta, ¿no? Cuando entreno por minutos por kilómetro. Entonces, el reloj se ha vuelto especializado más para ese aspecto. Obviamente, el sensor de frecuencia cardíaca también ha venido mejorando y cada año sale el de generación 5, probablemente salga el de generación 6 y la idea es que cada vez sea más preciso también, ¿no? Si yo quiero tener la misma seguridad que alguien que entrena en minutos por kilómetro, lo mejor sería ponerme la banda cardíaca si es que todo mi entrenamiento se va a basar en hacer, en entrenar en base a mi frecuencia cardíaca, tengo que asegurarme que la esté midiendo de la forma más precisa, porque si no, entonces me va a comenzar a dar lecturas que no son adecuadas para lo que realmente estoy haciendo, ¿no? Realmente, los relojes, o en general, los dispositivos en general, tienen mayores problemas en registrar la frecuencia cardíaca cuando hay cambios muy bruscos, ¿no? Entonces, cuando uno hace un entrenamiento de cambios de ritmo, por ejemplo, si ese desfase entre que estuve trotando suave, y después me metí una serie de velocidad y después volví a bajar y después volví a subir. Esos cambios son los que a los relojes todavía les cuesta, porque como te digo, no cogen la lectura directamente del corazón, sino de la contracción sanguínea y hay un desfase ahí natural por temas biológicos, ¿no? Entonces, para alguien que realmente quiere, quiere entrenar en base a la frecuencia cardíaca, dice, no, ok, mi coach o lo que yo he visto, lo que yo he investigado, lo que yo he leído, lo que yo he seguido, me dice que yo tengo que hacerlo en base a la frecuencia cardíaca, perfecto. Complementa el reloj con un sensor de frecuencia cardíaca para que la lectura sea lo más precisa posible y cuando ya el reloj me identifique las zonas o yo ya he puesto las zonas y entre en base a las zonas, voy a saber con seguridad que estoy entrando en base a lecturas correctas, ¿no? Y no con la chance que pierdan presión. Especialmente, como te digo, cuando me pongo a hacer entrenamientos que involucran variar ritmos y fartlek y ese tipo de cosas que obviamente es donde puedo perder un poco más de presión, ¿no? Y cuando ya estamos entrenando y corriendo, sobre todo en una maratón, media maratón, más todavía una ultramaratón, ¿qué tenemos que hacer con nuestro reloj para que vayamos a la mano desde el punto de vista de la seguridad de nuestro corazón, ¿no? ¿Qué tenemos que Claro, escucharle? ¿Cómo tenemos que prepararlo, no? claro, ahí hay dos cosas, obviamente, que se pueden hacer muy prácticas. La primera es lo que habíamos conversando al comienzo, que era programar las alertas de frecuencia cardíaca, ¿no? Entrar a la configuración de reloj, en la configuración de carrera,
hay una opción, dependiendo del modelo, pero la ruta es muy similar, ¿no? Donde voy a la opción de carrera y hay opción de alertas, ¿no? Alertas, uno puede poner alertas de ritmo, ¿no? Que son también muy prácticas. Cuando estoy corriendo más rápido de lo que debería correr, el reloj me va avisando, ¿no? Hay alertas de frecuencia cardíaca, entonces yo ya en base a la información que sepa, tengo que poner lo que mi frecuencia de alerta cardíaca máxima tiene que ser, por ejemplo, 100 minutos, pulsaciones por minuto, ¿no? Entonces, cuando yo ya lo active y comience a correr, el reloj, cuando yo esté en ese umbral, va a comenzar a sonar, me va a mandar una alerta muy clara de escuchar. Te lo digo bueno, los que no han activado las alertas y piensan, oye, no, pero me daré cuenta, no, te das cuenta al toque, vibra y suena. Yo una vez en una expo en el 2018, enseñarle a un usuario cómo utilizar, estaba en la expo maratón de la 42K del 2018, por enseñarle a un usuario cómo utilizar las alertas, me olvidé de quitárselas a mi reloj. Y cuando salí a correr la maratón, el reloj me estuvo vibrando todo el camino porque había programado una alerta muy baja. Entonces, o sea, entonces sé que suena y tiene un sonido muy particular y está ahí, ¿no? Entonces realmente que sí funciona de vista. Y lo otro que uno puede hacer es configurar su reloj para que en las pantallas de datos uno pueda ver la frecuencia cardíaca, ¿no? Uno puede elegir, normalmente uno ya puede poner hasta 8 pantallas, ¿no? A veces es mucha información. Normalmente uno usa 3, máximo 4, dependiendo de la persona. Yo recomiendo más que sea máximo 4, como para que pueda ver toda la información que quiero, pero ahí lo que recomendaría es que la persona pueda ver el tiempo, la distancia, su ritmo, porque igual es muy importante tener el ritmo, ¿no? Y después la frecuencia cardíaca. Con eso ya voy a poder ver en tiempo real, ok, mi frecuencia cardíaca es así, y voy tanto tiempo y tanta distancia y todo eso. Entonces, esas son las dos recomendaciones prácticas que le daría a alguien que quiere correr con frecuencia cardíaca con el reloj, ¿no? Las alertas y configurarlo para que en su pantalla principal pueda ver su frecuencia cardíaca en tiempo real. Lo importante es programar estos relojes y que sean realmente una ayuda, un compañero perfecto en nuestros entrenamientos, en nuestras carreras, ¿no? Justo te comentaba en el episodio que grabamos sobre relojes inteligentes, me ayudó el reloj de Garmin a superar el muro, ¿no? Porque lo Claro. programé justamente en mis límites. Y al no superar los límites, no solamente ayuda al tema del corazón, sino también a no consumir la energía para que podamos afrontar el muro. Lo que pasa es que mucha gente que no hace eso, llega pues al kilómetro 30, 29 y se siente bien y recontracelera y quemó todo. Entonces, definitivamente ahí viene el problema del muro. Ahora, ¿qué otras funciones, qué otros indicadores tienen los relojes inteligentes, en este caso de Garmin, que ayudan a complementar el tema del cuidado, el monitoreo del corazón ya cuando estamos descansando y recuperando? Por ejemplo, el tema de sueño, ¿no? Que es fundamental, que en el caso de los últimos relojes, o varios de los relojes de Garmin tienen, ¿no? ¿Qué otras funciones se complementan muy bien para ese tema del corazón que estamos hablando? Buenísimo. Ahí, por ejemplo, tenemos 3 cosas, diría, que sirven como funciones ya fuera del tema deportivo. Una de tú la acabas de mencionar es obviamente el monitoreo del sueño, que cada vez se ha hecho más avanzado porque no es solamente ahora, los relojes siempre han tenido la capacidad de monitorear las etapas de sueño, ¿no? Hay diferentes etapas de sueño. Entonces, uno al dormir con reloj, al momento de despertarme y ver la información en mi aplicación especialmente, voy a poder saber la calidad de sueño y cuánto estuve durmiendo en cada etapa, ¿no? Pero ya ahora Garmin ha ido un paso más de eso y la aplicación te asesora, te da el feedback respecto a cómo has dormido. No solamente dice, dormiste tanto en MOR, tanto tiempo estuviste despierto, tanto tiempo, no. Para gente que obviamente no tiene tanto conocimiento, la idea es saber interpretarlo, ¿no? Entonces, ahora te dice tu puntuación de sueño y te da una puntuación. Tu puntuación de sueño es tanto. Eso significa que tu sueño ha sido pobre. ¿Por qué motivo? Porque probablemente has estado muy estresado, no has dormido suficiente cantidad de horas, estuviste muy poco tiempo en esta etapa, ¿no? Entonces, ese nivel de asesoría ya lo dan ahora especialmente la aplicación. Tiene esa capacidad donde uno puede entrar a ver detalles y te da toda una página o 2 o 3 de información para que tú sepas cómo interpretar las lecturas que has tenido, ¿no? Y eso es muy importante porque, como digo, obviamente es información que no es de conocimiento general para todos, ¿no? Y uno tiene que tener la guía, ¿no? Entonces, ahora Garmin en esa aplicación te da esa guía, te da ese asesoramiento para que entiendas y puedas interpretar tu información. Esa por un lado con el tema del sueño. También tenemos las alertas de frecuencia cardíaca anómala, que es también muy interesante, porque esto no tiene nada que ver
Esto es separado de la frecuencia cardíaca alta cuando hago deporte. Esto es cuando estoy sentado, tranquilo, estoy caminando, lo que fuera, estoy en un periodo de reposo y mi frecuencia cardíaca comienza a tener picos muy altos que no debería tener, porque obviamente estoy en un estado de reposo, ¿no? Entonces, esa detección de frecuencia cardíaca anómala sí puede ser un indicador incluso previo como para que yo mismo vaya a un médico y me haga una revisión, un estudio para saber si tengo algún problema, ¿no? Tengo que tomar esto con pinzas porque, por ejemplo, después de hacer deporte, a mi cuerpo le toma un tiempo, un periodo de recuperarse para tener la frecuencia cardíaca baja nuevamente, ¿no? Después, probablemente, las próximas horas, siguientes 3 horas, mi frecuencia cardíaca va a estar todavía un poquito más alta de lo normal, ¿no? Especialmente la primera hora. Entonces, ahí probablemente tengo una frecuencia cardíaca anómala alta, pero porque he hecho deporte temprano, ¿no? Pero si ya pasa el tiempo y sigo con esas alertas de frecuencia cardíaca anómala un día, el siguiente, a los 2 días, sí, entonces ya, ok, ahí tengo que justamente ya acudir a un médico y poder hacer esa revisión o que me hagan esa evaluación para saber si hay algún tipo de problema ahí, ¿no? Entonces, esa revisión de la frecuencia cardíaca anómala también esa alerta también es bastante buena. Y también, bueno, tenemos en general también, por ejemplo, en nuestros relojes ya miden ahora el nivel de estrés. Bueno, ya no desde ahora, ya hace algún tiempo el nivel de estrés, donde combinan factores de el nivel de sueño, justamente, el tipo de actividad física que hiciste o cuándo hiciste actividad física en el día, ¿no? Y combina varias variables que al final te dan un puntaje de 0 a 100 en cuán estresado estás. Y eso obviamente es súper importante porque eh, pues te permite a ti darte cuenta si a lo largo de semana o días estás en un estado general tranquilo, estás con un estrés bajo, que obviamente todos los que tenemos una vida laboral tenemos un cierto nivel de estrés que está ahí pendiente, es ahí casi inevitable, ¿no? Pero la idea es que obviamente no sea muy alto tampoco, porque entonces eso a largo plazo me va a producir problemas en la salud y del índole cardíaco definitivamente, ¿no? Entonces, el nivel de estrés, el monitoreo de sueño, la frecuencia cardíaca anómala, y incluso una que también es bonita, es interesante, que es el body battery o el nivel de energía corporal. Que hay que entender como si nuestro cuerpo fuera un celular, por ejemplo, ¿no? Y el celular tiene una batería de 0 a 100. Ya, este indicador te dice lo mismo. Te dice cuál es tu batería corporal del 0 al 100, ¿no? Y en qué influye que tú puedes ver de acuerdo a, igual, cómo has descansado, la cantidad de deporte que has hecho en el día y todo, qué tanta energía tienes para hacer ciertas actividades. Porque tú puedes ver tu nivel de energía corporal y puede ser que realmente todavía no te hayas recuperado lo suficiente para realizar otra actividad física, ¿no? Entonces, son guías que bien, si bien no hay necesidad de seguirlas tampoco al pie de la letra, porque obviamente depende mucho cómo uno se sienta, pero ayudan, ¿no? Ayudan como para que uno tenga una mejor noción y diga, ok, en este momento tal vez no me conviene descansar, que mi energía corporal se recupere un poquito más y ya entreno más tarde, o mejor ya entreno mañana y así, ¿no? Entonces diría que esos widgets son estas funciones que van nativas en el reloj para monitorear la salud, son bien interesantes y son muy prácticas, muy útiles, ¿no? Imaginémonos, ¿no? Con todos estos datos, con toda esta información en el aplicativo, gracias al reloj, vamos a nuestro médico, ¿no? A nuestra consulta anual. Yo particularmente voy a comenzar a hacer mi consulta anual al cardiólogo, porque esa es la recomendación médica. Es más, en general, para los que corremos maratones, ya hacemos gran esfuerzo, tenemos que hacer una consulta médica anual, por lo menos, ¿no? Entonces, qué valioso es ir con toda esta información, y de hecho yo he ido con los datos y con el médico. Y si tengo un coach, también el coach tiene que ver esta información, pero también ahí viene otro tema, que es materia de otro programa, ¿no? ¿Cuántos coaches realmente tenemos que están preparados, estudiados? Porque muchos de los coaches son Es un empíricos, ¿no? Espontáneos, y no saben de esto. Pero bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema. Ya para ir cerrando, Luis, esta valiosa información que nos has dado, Garmin, los relojes inteligentes, ¿cuáles serían esas recomendaciones que nos podías dar para los runners que quieren comprarse un reloj, pero esta vez ya motivados por el tema de su preocupación por el corazón, ¿no? ¿Cuáles serían esos consejos fundamentales? Sí, o sea, siempre iniciando por la parte de que cuando adquieren un modelo de Garmin, que lo adquieran de acuerdo a la expectativa que tienen con el deporte que van a realizar, no solamente sea una compra impulsiva de un modelo que les está gustando, sino que en base a la amplia gama que tiene Garmin, vean algo que realmente les va a ayudar de acuerdo a sus objetivos, ¿no? Entonces, si estoy buscando hacer un deporte de alto rendimiento o programándome aquí a hacer una triatlón o hacer muchas carreras de montaña y muchas actividades de alto rendimiento, de alto impacto, tengo que adquirir un dispositivo que esté a la par de esa
de ese nivel de actividades deportivas, porque justamente me va a dar métricas que van indicadas para eso y que van a hacer que yo realmente pueda, especialmente, tener una mejor retroalimentación de cómo me debo recuperar después de esas actividades intensas, ¿no? Que es algo que justamente los dispositivos de alta gama hacen. Tienen una medición muy, muy buena respecto a los entrenamientos de intensidad y nos dicen, tu foco de entrenamiento, tu carga de entrenamiento está así, deberías reducir más, deberías ampliar más la parte regenerativa, deberías o reducir más la parte intensa, ¿no? O, perdón, ampliar más la parte intensa, o el impacto del entrenamiento que has hecho está bien, pero está más para la zona aeróbica que para la zona anaeróbica. Entonces, si yo me voy a enfocar y tener un rendimiento de esa manera, tengo que tener un dispositivo que me pueda ayudar también, me pueda asesorar para saber que lo que estoy haciendo está yendo por buen camino. Sumado a lo que hemos venido hablando, ¿no? De que el coach, de la ayuda del coach y de las evaluaciones para que todo se complemente, ¿no? Con la información que es el dispositivo. No es solamente el producto, es también el entrenador, es el médico, y lo más importante que queda claro en los dos programas que hemos hecho, ¿no? La orientación que debe dar tanto el médico, el coach y Garmin, que por supuesto la da, ¿no? Eso está recontra asegurado, ¿no? Y va por ahí justamente la idea, ¿no? Como digo nuevamente, adquirir un reloj de acuerdo a los objetivos que tengo, porque mientras más adecuado esté, más información provechosa le voy a poder sacar, ¿no? Igual para alguien que recién comienza a correr o que recién se mete en el mundo de running, no le vamos a tratar de vender un dispositivo de muy alta gama porque a lo mejor no es lo que necesita primero y justamente para el tipo de objetivo que tiene le convendría un modelo que, aparte de que obviamente es más económico, va a cumplir con sus expectativas por el tiempo que lo determine, ¿no? Pero ahí, como dices, ya entran otras variables de asesoría donde obviamente nosotros siempre estamos prestos ahí para dar la información correcta y la mayoría de nuestros puntos de venta autorizados, especialmente los mejores que tenemos, también se encuentran en esa capacidad de dar una asesoría bien personalizada. Muchísimas gracias, Luis, por toda esta conversa valiosísima para nuestros oyentes. Y será esta otra oportunidad en donde definitivamente seguiremos tratando estos temas interesantísimos, ¿no? No, gracias, Javier, a ti de nuevo por la invitación, un tema muy importante, muy interesante, del que hay mucho para hablar, así que pues presto para hablar de ese tema y otros que podemos conversar, ¿verdad? Gracias, Luis. En el programa de hoy hemos conversado nuevamente sobre la importancia de cuidar nuestro corazón como runners y cómo la tecnología, en este caso los relojes inteligentes, si bien no reemplazan al cardiólogo, son una herramienta muy útil e importante para los corredores, tanto para mejorar el rendimiento físico, pero sobre todo para monitorear nuestro corazón y prestar atención a las alertas y límites que nos pueda indicar a tiempo el reloj inteligente. Recordemos que la tecnología está a nuestra disposición como aliada, pero ante todo es de suma importancia escuchar a nuestro cuerpo y siempre consultar a los profesionales de la salud ante cualquier aviso de algo diferente o que no anda bien cuando corremos. Hasta la próxima. Maldito Runner, un podcast conducido por Gerles Álvarez, donde cada kilómetro recorrido y cada zancada son acompañados de relatos, información útil, sorprendente e inspiradora, al ritmo de tu pasión.